Manga. Yo no sé si está la cámara sucia o qué pasa. Vamos a ver. Está la cámara, una de las cámaras sucias. Vamos a ver. Arreglado. A ponerle agua a sentencia. Tengo que bajar estos mallazos para hacer el corral allí para las vacas. Así mañana me da tiempo. Porque para sanear las avileñas, aparte de las otras, si no tengo tengo que bajar unos cuantos para hacer un corral de esto allí para las vacas. Toda la vida. Es que viene de poco. Qué cortos son los días ahora, Estamos apañados. Y el gato este aquí, un gato nuevo y que no funciona, Tiene los retenes rotos y hasta se los prepararon, pero no va. No funciona. Toda la vida comiendo. Es de loco. Sé que me llama todos los días 40 veces, cada vez que hago directo me llama, le coge y nunca te contesta. Yo no sé quién será. Aquí tengo un olivo plantado. Ese olivo que planteo lo tengo que podar y preparar. Toda la vida. Hemos estado ahí arriba en Santi Spíritu, porque hemos quedado con el tío en Santi Spíritu, que está cerca, y ya estamos aquí. Nos iremos para casa, que mañana empieza otro día de batallas, ruinas y conflictos. Hawái 10. Toda la vida. No, mañana tengo que ir a hacer tengo que bajar este mallazo. Tengo que bajarlo porque el viernes vamos a Trujillo, la mira y yo a la feria. Iba a ir el sábado, pero es que el sábado no puedo, el sábado tengo que bajar las vacas, iremos el viernes. Esa feria de Trujillo me gusta mucho, es de las que más me gustan. Zafra ya se ha vuelto como un mercadillo mercadillo de gente. Toda la... buen día, romperle el perro a la flor, a la Miriam. Me rompió los cerezos, este injerto y aquel. Y el otro día la partió la palmera a la mía. Yo creo que se vuelve a echar, ¿no? Ay, Miriam, lo que te hizo el perro. Es lo que tiene por tener hijos. Los hijos tienen perros. Perros agresivos. Comiendo el coco. ¿Qué es lo que iba a ver ya? Voy a ver una cosa. Sirve de poco toda la vida. ¿Sabéis qué bonito está todo lo que he plantado? Y tengo que aquel huerto ararlo, el de abajo, porque ya trae que se comieran la hierba primero el caballo o algún animal. Y ararlo. Pues esta palmera que he puesto ahí también veremos a ver. Esa también vino de Málaga. Lo mismo se llama machaca el perro. ¿Qué tendrá ese perro en la boca que lo muerde todo, lo parte? ¿Qué está haciendo, hijo? Yo qué sé. Son días súper cortos. Toda la vida comiéndome el coco. Sí. Y este ahora lo podaremos, lo iba a podar, le voy a cortar esa rama de arriba, pues es muy alto. El del internet tiene un camión con una cesta y me ha dicho que me lo... Vamos, le dije que se alquilaba a la hora, me ha dicho que no, que viene y me lo hace. Ponemos la cesta y con la cesta subo y le corto. No quiere Miriam que corte el roble.
Voy a hacer eso, le vamos a cortar ahí, pues es muy alto, se puede caer alguna noche de aire y romper los cables de la luz. Así que con la cesta del camión, se corta súper bien. Y esto le tengo que poner el suelo, me ha dicho Miriam, que aquí tengo que coger y limpiar todo esto. Y no sé si ponerle lanchas. ¡Eh! Pues vamos a coger a tu hijo. Ahí tienes la caja de herramientas. Ah, tengo que hacer así para que esté bien la mesa sentada. Quedó bien con esta pintura era de barco, la pintó. Mira, ha quedado bien, bien. Y voy a hacer eso, tengo que quitar todo esto, banda. Vamos, tenemos que hacerlo. Cuando terminemos la aceituna. Es que a este paso no terminamos hasta febrero. Toda la vida comiéndome el coco. Tengo que traer el caballo que se coma toda la hierba esa. Tacho. Son las tardes súper cortas. Ya luego ya empieza a partir de enero, que esto ya es el peor mes. Este es el que viene. Luego ya nos da igual. Somos diferentes. Somos diferentes. Y nos llaman maleantes. Chacho, chacho. Toda la vida. Este mallazo queda bien. Lo tenemos que venir a soldar ahora un día que vague. Da qué buena hierba hay aquí para el caballo. Lo voy a traer para acá que se lo coma todo y aramos ese huerto de abajo entero para sembrar ahí. Toda una vida. Es que yo sirve de... ¡Acho, qué hierba! Mira qué hierba tiene. Lo vamos a labrar y ahí para sembrar, se siembra de todo. Una tierra negra, hasta patatas hay que sembrar ahí. Y aquí mira qué tierra negra hay. Toda una vida. Es que me sirve de poco. Martín, como se suelta el perro. Martín, luego vete a casa. Vale. Ahí tienes vino. ¿Te has llevado tú la otra botella? Pues si te di 5 litros antiel. ¿Ya te has bebido los 5 litros? Ah, me cago en 10, le di 5 litros de vino el otro día y ayer me regaló un seguidor. Hoy me han regalado unas pocas también de botella y le dije, coge también. Y se ha llevado de una botella 6 litros de vino. 6 litros de vino por semana. Mirad qué bellotas tiene esta alcornoque. Chacho, mirad. Mirad qué bellotas tiene esta alcornoque para sembrar. Ponen a llamar. Venga a llamar por teléfono. Mirad qué bellotas, Ya están brotando, mirad. Esto la planta y te nace un alcornocal. Y buenas bellotas que tiene esta alcornoque. Lo voy a dejar por eso, porque para pienso, para un caballo, para un burro, para lo que sea. Esta pata de abajo sí la voy a cortar, pero lo otro lo voy a dejar. Esto es una planta emblemática, una autóctona aquí a tope. Y encima es bellotero. Toda la vida. Coco.
Pero ya ves que te sirve de poco. Hierro. Mira. Ese árbol es un... que lo he plantado yo ahí. Un algarrobo. Mira lo que ha crecido el otro día para acá. Se está haciendo más que los de arriba. Aquí tiene mejor tierra. Y mira ese también, el que está. A ver qué dice para aquí alguno. A Martín le gusta el vino. Martín bebe mejor vino. Martín bebe vino de los buenos. Lo tenemos aquí. Bueno, según la gente está explotado, maltratado, está de todo, Martín. Dicen que lo tengo explotado, maltratado y de todo. Martín se bebe el vino fino. Todas las noches se hinca un litro de vino y a tomar por saco. Vivió a España y iba a rey. Ahora tengo ahí en el coche unas pocas de botellas también que me han regalado esta tarde. Toda la vida comiéndome el coco. Ahí tengo un granado muy guapo. Tengo que plantar otros 2 o 3 granados más. Y a ver si traigo la grava, que desde el verano suspendí lo de vallar esto tengo que ponerlo con grava y hormigón, que me cae tapa ese trozo de la finca. Y tengo que hacerlo bien. Y no, fíjate, suspendí en agosto porque no tenía dinero para la grava. Ya para el mes que estamos y todavía no puedo comprar grava. Grava y cemento necesito. Y ya es tú. Y no tengo perra. Y la obra suspendí. Aquí tengo que poner una puerta, hacer los pilares y poner la puerta aquí. La puerta otros 300 euros, 400 de las baratas. Ahora las aceitunas se las doy al muchacho y me quedé sin nada. Toda la vida. Ya tendré que acabar de plantar todo esto. Hay que plantarlo todo. Y aquí tengo que poner una puerta, ¿eh? Ya verás lo que tiene ahí tirado y no vienen a quitarlo de la... Ese bicho, ese bidé lleva ahí tirado años, ¿eh? Y no vienen a quitarlo los de ahí. Y vienen limpiando el monte y ningún obrero del pelo lo coge y lo tira. Ahí, pues yo lo voy a quedar. Ahí lleva toda la vida. Lo vea todo. Mira cómo tiene el campo. Mira, hay un bidé. Se lleva ahí tirado más de 20 años. Ahí seguirá. Y vienen limpiando eso de ahí del ayuntamiento y no son capaces de cogerlo y llevar eso para el punto limpio. Mira qué asquerosidad ahí tirado. No, no lo quitan, no. Toda la vida. Aquí salen muchos jaramagos, ¿no veis? Tierra de jaramagos. Este es un granado que lo planté aquí, mira qué bonito está. Voy a plantar más granados. Toda la vida comiéndome el coco. Pero ya ves que me sirve de poco. Entonces el ciruelo este que planté aquí lo tengo que arrancar y dejar el árbol este. Vamos a dejar el alcornoque porque lo voy a dejar porque sí. Porque el alcornoque es un árbol emblemático de Extremadura la Dura. Y claro, este árbol lo dejo ya aquí y cuando yo me muera, pues quedará aquí, quedará para los restos de los restos. Entonces duran muchísimos años. Y digo que le perdoné la vida yo. Bueno, se va a perdonar a Miriam porque yo lo quería cortar, pero Miriam me ha dicho que no, que no, que no. Vamos a dejar, sí. O como te bebas, Martín, todo el vino, dale otra botella, saca del coche la botella. Bueno, llévalas para casa, pero dale a Martín de esas también. Me gusta una botella de vino de ahí de la parte de Salamanca. Que beba vino, que con el vino se anda mejor por la vida.
Es verdad, la gente que bebe vino es más alegre. Buen día, un cuerno para aquí, un cabrito. Buen día, esto los cabreos tenemos para aquí todos, todos. Mira qué bonito es. Este fue uno que le dio un infarto estos tiempos de para atrás. Le dio un infarto ahí en la puerta de la cochera. Qué buena está la carne de cabrito. La gente que bebe vino se razona mejor. Siempre para... Vamos a ver, este cerezo lo tengo aquí muy bonito y este se me ha secado ahora. Si esto parece como si le hubiera pasado algo de líquido. ¿No os dais cuenta que este árbol ha pasado algo? Se ha secado de la noche a la mañana. Ahora voy yo para allá. Tira tú luego para allá, Martín, a casa. Chacho, ¿por lo que le ha pasado a este cerezo? Es que está como quemado de algo, ¿no os dais cuenta? Mirad. Se ha quemado. Pero de frío no puede ser. De frío, usted la para ver si se ha quedado algo de líquido de alguna cosa. De aquí, esto de ecológico. Chacho. Ya puedo plantar aquí otro bicho. Otro siempre para hacer un trato, echar unas copas de vino y se hacen mejor los tratos. O para hablar un negocio, cualquier cosa. ¿Por qué creéis que todo, la constitución donde se firmó? En un bar? La gente esa que no bebe, esos tantos medio amargados. Una copa de vino, pues está uno mejor. Ya este cerezo aquí. Un cerezo. Un melocotonero. Chacho, que se hace de noche ya, eh. ¿Qué pasa con esos alcaldes que están siempre en el bar? Son los mejores alcaldes, los que están en el bar. Os lo digo yo, porque esa gente habla con mucha gente, alterna mucho y llega en... hazme esto y del bar, el alcalde que va al bar, venga, ya te lo, tira para allá mismo te lo firmo. ¿Sabéis? En cambio los alcaldes estos que no pisan un bar, que son así muy pitimini, que son... madre mía, esa gente, esos políticos llegan poco lejos. Hay que ser más campechano y bim, bam, y fuera, está para acá. ¿A que sí? Buen día. Las higueras del Gasco. Buenas higueras se están haciendo aquí. Esto lo tengo yo pues para eso, para cuando me jubile, cuando apunta el PER, pues aquí pues me entretengo. Daré para acá unas cabras, 5 o 6 cabras, o 20 cabras para sacarlas por las tardes para ahí cuando tenga 80 90 años. Y para eso quiero yo esta finca, para cuando me jubile. ¿Sabéis? Y aquí pues te entretienes. Estás en casa y estás aquí bien. Ahora tenemos muchos problemas para estar en un huerto. Los huertinos es para la gente que no tiene problemas. Nosotros te vivimos en un campo de batalla que tenemos que estar todo el tiempo sabiendo de qué manera poder sobrevivir. Mira qué buena higuera. Dicen que los ganaderos son poco huerteros, y es verdad. Vaya higuera, esta vino del Gasco, del pueblo de mi padre. Y esta también. Esta ahora salió, son dos, voy a quitarle una, la voy a cortar y la voy a plantar en otro sitio. Aunque los olivos, a mí los olivos no me gustan nada absolutamente, pero hay que tener, el lagar quiere olivos ahora. Que habrá que cogerle olivos para el lagar. Toda una vida. Pasa que estas fincas de pa' aquí, de Torre, el problema es que no se cogen con máquinas, no se pueden coger con máquinas grandes, se con variadora. Esto es una historia. Hay que buscar una finca para ahí, que fuera en otro pueblo, que estuviera preparada para maquinaria. Traer para acá una familia de marroquíes o de lo que sea, pues ya que los españoles quieren trabajar y darle trabajo.
Y me deja la luz encendida, luego pago 18 euros de luz, que me está arruinando la luz, 18 euros. Luego, igual que el olivo emblemático tiene que haber el olivo tiene que estar en la finca. Hay que plantar las parras este año, unas pocas de parras. Aquí voy a poner unos kiwis, unos para hacer sombra en el merendero y otros aquí bajando de baranda. A ver si vamos a... Ahora voy a ir a ver a qué vivero voy a comprar. El de Plasencia es muy caro. Voy a ir a otro más barato. Seur, Seur informa. Este es el hijo de la Matilde. La Matilde se la llevaron. Chacho, chacho, chacho. Toda una vida comiéndome el coco. Que me gusta de poco. Nos vamos a ir a Benidorm, a Benidorm, a Benidorm. Es que en casa tan pronto no se puede llegar. Todo en la cabeza. ¿Qué te pasa, Chuchu? Me deja aquí el pienso. Y se puede mojar el pienso. Se nos puede mojar el pienso. Toda una vida. No se ven ni luces por la carretera, ni de coches, ni de nada, ¿eh? Estos pueblos... Dicen que hay mucha población en el mundo. El mundo está llenecito, de verdad, pero esta que me llama es Casanova. Me llamó esta mañana y es uno de los seguros. No sé, para qué me quedaría. ¿Qué es lo que pasa? La gente con dinero no quiere tener hijos porque quieren vivir su vida y tal. Entonces Europa está envejecida. Y estos pueblos dentro de, qué sé yo, si es que muchísima gente de 70, 80 años, muchísima, pero muchísima gente. Aquí dentro de 10 años quedarán los que queden aquí, o yo si quiero para aquí, quedaremos para aquí 4 personas. Madre mía, cómo estamos todos los pueblos, por todos lados que va. Gente baja a cualquier bar, a Gata, a cualquier bar, y miras así de día y son todo gente mayor, y dices, pero si aquí dentro de 4 días esos bares van a tener que cerrar porque no hay gente, es todo gente mayor. Es cierto, no hay futuro. Mira, un coche baja por allí, va a bajar por ahí por la sierra. Son ciclos de la vida, los países ricos tienden todos a destruirse y luego se vuelven a subir para arriba otra vez. Son ciclos de la vida que van así, alternando. El ser humano nunca aprende. Luego los poderosos, los súper ricos, ya no quieren que tengamos nosotros hijos y por eso están pasando otras cosas que pasan. Los ricos solo quieren el planeta para ellos solos. Llega un momento que ya lo quieren todo para ellos. No, los ricos, ricos de verdad, no el rico este de pueblo que tiene 4 duros, que esos no son ricos. Ricos, ricos de los de verdad, de los que se cogen un avión que tienen en la puerta de casa. Esos son los que son los poderosos del mundo. Esa gente va a acabar con todo. Para que ellos puedan contaminar, pues no quieren claro, que haya menos gente en el mundo. Esto del COVID le salió mal porque no murió mucha gente. Cualquier día prepararán otra historia de esa y ya está.
Ellos sí pueden tener hijos, los demás no quieren. Entonces los países pobres, pues los pobres tienen muchos hijos. Aquí nos hacen el acto de bienestar, nos venden que vivimos en bienestar. Y claro, la gente dice, "Buah, yo con un hijo es que no puedes tener más, porque guarderías, pitos, flautas, te quitan tu tiempo. Si ya no queremos ni cuidar a los viejos, no des cuenta que ni a los viejos los cuidamos. Se llegan todos y cada vez más residencias. Que ese futuro también de las residencias está muy bien, pero también cuando casque toda esa gente mayor que hay, a ver qué van a hacer. Hay muchas residencias de jubilados, pero muchas residencias. Y dentro de 10 años, 20 años va a haber muy pocos viejos en España. Ah, va a haber viejos, pero no tanto. Eso ahora es un boom, porque ahí fue de esa época de la vida que nacieron mucha gente. Lo de la generación esa del boom del bebé. Entonces esa gente, claro, esas generaciones va a haber muchos, pero dentro cuando pasen esas generaciones, las residencias de jubilados no tienen futuro ninguno. Van a sobrar muchísimas. Ahora hay muchas, pero van a sobrar muchas. Ahora venga a hacer todos los pueblos residencias de jubilados. Dentro de 4 días se van a morir todos los viejos y se acabó. ¿Qué quedamos para aquí? 4 viejos después, que con una residencia entramos todos. Hay un gran problema con esto de la despoblación del mundo rural, ¿eh? Y dicen que se quede la gente en los pueblos y ya ni quitan autobuses, quitan los hospitales de aquí, los tienen cada vez con menos historia. Buah, buah, buah. A los ganaderos nos matan los animales, nos hacen todo lo posible por pararnos. Y es así, es la realidad. Esto va, buf. La gente vive deprisa, 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 pensándose todo el mundo en tener dinero, 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 dinero y en fastidiar al que tenían al lado. Os lo he contado muchas veces, la vida es como un canchal que se suben las cabras y están todas empujando a ver a quién tiran del canchal. Así es la sociedad, todos subidos aquí y todos a ver a quién tiran para abajo al precipicio. Y tienes que estar pues pendiente de que claro, todo el mundo a tirar a uno. Al que sea, le da igual, hay que tirar a alguien para abajo. Pues ya veremos lo que acaba esto. Yo de momento llevo toda la vida buscándome la vida y no sé, algún día me tendrá que cambiar la suerte, no puedes estar toda la suerte, tener mala suerte toda la vida. Algún día me cambiará la suerte. Tacho, que no puedes dormir ni un día tranquilo. Cuando no te lían una cosa por un lado, te lían por otro. Demasiado bueno, eso lo he dicho muchas veces. Yo demasiado bueno he sido. Que yo he podido ser el peor del pueblo. Volverme un delincuente total. Bueno, ahora que tengo el Dagal grande, podíamos tener atemorizado a medio pueblo. Bueno, a media Sierra de Gata atemorizada. Arrasar con todo. Y siempre respetando a todo. Siempre intento respetar, 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 respetar. Siempre respetar. Pero podía hacerlo. Podía volverme malo. Decir, me cago en 10. Arrastrar para allá 3 o 4, colgar de un roble para allá 2 o 3 y fuera. Se acabaron las tonterías. No, hoy me lo ha dicho la Miriam. Tenía problemas con uno. Venga el tío a buscarme. Le pegué una tollina, pagué la multa, estuve como ordinariamente lo que me ha dicho la Miriam. No te ha vuelto ese tío, ya se acabó el problema. Dices que aquí parece que están deseando que te coja la justicia por tu mano. Y yo siempre aguantando, digo, no hay que aguantar, pero es que a tanto aguantar, madre mía. Pero vamos, ya algún día me cambiará la vida. Digo, ya que tenga suerte. Que me salga algo. Yo lo único que quiero que no me cueste nada, es que luego tengo suerte, la verdad que tengo mucha suerte. Lo que es para ganar dinero, es verdad, siempre he tenido suerte. Os lo juro, no me he hecho rico, pero he pagado multas y multas, y bueno, he pagado cosas injustas y las he tenido que pagar. He pagado cosas hasta 2 veces y las lo he pagado todo. Pero luego me cuesta todo, lo que a otra persona, una cosa tan sencilla que no le cuesta nada, a mí me cuesta, me sale todo mal, no me sale nada, todo me cuesta 40.000 viajes, 40.000 historias, madre mía, toda la vida. Es que me cuesta todo muchísimo. Una persona, cualquier cosa.
Parecía que estaba lloviendo. Si algún día me cambian la suerte, ya empiezan a salirme las cosas un poco bien. Ah, buen 10. Es que me cuenta, yo es que me río pero no llorar. Cualquier cosa, hasta chargas hoy me cuenta un tirio. Ah, buen 10, macho. Es que cuida lo mal que me ha ido en este pueblo. Me lo dice mucha gente, dice. Viste con las cabras, todo el mundo gratis pastando, tras, por envidia te empezaron a cobrar los pastos a ti. Te llevan las cabras para la sierra después de tanto pagar impuestos, los otros gratis y a todo el mundo pastando. Es que yo no tengo esa suerte. A buen día. Todo papeles, me piden papeles por todo, voy a hacer cualquier cosa. Tienes que pedir no sé cuántos permisos, madre mía. Sacho. La gente va a hacer obras dentro que da la gana, ni permisos ni nada. A mí es que me cuesta todo el mundo. Daros cuenta, tener los niños, no quererme dar ni los padres. Eso es cierto. Ahí está la Miriam, 5 años sin quererme hacer ni la ayuda. Pagando Miriam 5 años su seguridad social sin ir al Pérez y no podía ir ni al médico. Es como se ponían los mierdas que estaban allí. Claro, que nunca fueron. Si a los niños vinieron del hospital y no fueron ni al médico, no le hicieron ni la prueba del talón. Anda ya. Y mira lo bien sanos los tres y bien criados que están. Y nosotros pagando. 5 años ahí pagando la mujer mía su seguridad social sin ir al Pérez y sin nada. Sin aprovecharse de nada 5 años. Ahora luego le vino bien, ¿ya veis? Y tuvimos juicio con la seguridad social y ganamos el juicio y nos tuvieron que indemnizar con 10.000 euros. Que lo sepáis. Bueno, eso está ahí. Y recurrió a la seguridad social y ganamos. Volvimos a ganar. Hostia. Por eso hay que tenerlo todo bien atado. Que te roben, pero tú por lo tenerlo asegurado. Para cuando pase algo, puedes reclamar. Lo único que nos queda a los pobres es estar dentro de la ley. Porque aunque no te escuche, no te escucha, al final siempre hay un funcionario que te escucha. Y siempre hay un funcionario que odia las injusticias. ¿Qué pasó con las que me lió Perro Seco? Que se reían todos los funcionarios de mí hasta que un día fui y había una funcionaria que era rubia, lo único que me acuerdo que era rubia. Y la tía me dijo, pues haz esto y ya está. Y se me quitó en el acto todo. Se me quitó en un día. Todos los problemas. Siempre hay un funcionario que odia la injusticia. Siempre. Hay muchos que no, se dejan influir. Les llaman los políticos, los corrompen, le llaman a la gente. Ah, ese nada, ese cualquiera. Eso es cierto, como no tengas padrino en este país, lo digo yo, que he estado más solo que la una. No tienes a nadie. Y ahora tengo un montón, pero un montón de gente fuerte y buena, amigos míos, y no le pido nunca ni un favor, ¿eh? Y me están todos pidiéndome que lo que necesite. Y nunca, nunca le pido nada. Porque las cosas hay que conseguirlas por sí solos. No utilizando a amigos, ni amigas, ni nada. A mí eso de que yo tengo un amigo allí que me da cita cuando la pido, eso es injusto. Hay gente que no, hay gente que tiene amigos hasta en las ITV y le dan cita de la noche a la mañana. Eso se llama injusticia. Todo el mundo, aunque tengas un primo que esté trabajando en Hacienda, si tú necesitas algo de Hacienda, Hacienda te tiene que tratar como todo el mundo igual. No porque tengas allí tu primo, te venga a dar cita o porque tengas un amigo médico te den cita. Espérate que llame a mi prima a la médica, que esa te dice, que esa te eso no se hace, eso es injusticia. Y eso luego el karma te lo paga. Tú con la ley puedes ir donde te dé la gana. Ahora, si te salta la ley, pues si es con la ley y no te hacen caso, la ley tiene que ir acompañada siempre de dinero, si no también no te hace caso. La ley es con dinero, eso también os lo digo yo. Si no tienes dinero, no tiene justicia para ti. Sos abogados de oficio, lo único que te hacen siempre, mejor que lo reconozca, mejor que firme, es mejor, pero defiende aquí lo que tienes que defender.
Nada, ni te hacen los escritos a tiempo, ni te hacen un escrito bien hecho y todo lo pierdes. Os lo digo yo. Ellos lo único ellos que quieren es que pasar el caso rápido y cobrar. Toda la vida. Y siempre tener todo con papeles. Os lo digo yo, que yo tengo todo con papeles, bien. Ahí he puesto en el Facebook, en la página de Facebook, el papel de que me dio la otra alcaldesa. A ver, que presenten los otros ganaderos la autorización como tengo yo. Ah, ahí donde se ven las cosas. ¿Ves cómo yo sí la tengo? Pues eso que tienen que hacer el resto, todos, presentarla. Porque la gente analfabeta como yo, tenemos que ir siempre que nos den los papeles, que nos den, porque te engañan, es que van todos a engañarte. Dices, va, este analfabeto no sabe. Y te engaña. A veces es bueno dejarte un poquito engañar para ver cómo son ellos en realidad. Y dices, fíjate. Pero os digo yo, los que no sabemos que no sabemos apenas leer y escribir, con lo den todo bien por escrito y lo revisarlo despacio y bien, porque nos arruinan. Eso os lo digo yo que de otra cosa no sé, pero de injusticia me la sé toda. Y después, si vais a un sitio, ¿por qué nos dieron a nosotros, le indemnizó a mí y a la seguridad social? Porque se lo debían. Porque exigimos nuestros derechos. Y estábamos dentro de los derechos. Si no, la mujer mía había perdido todo eso y había perdido todo. Ay, porque coincidió también que en aquella época ya teníamos dinero y pudimos defendernos, si no. Ay, si mi mujer perdió muchísimo más dinero, perdimos por no haber hecho los papeles también bien. Y luego en una gestoría perdimos también unos papeles que se los dimos a Arturo y dice a Mira, siempre que los perdimos y por culpa de los papeles tampoco pudo aprovecharse de una cosa que le pertenecía. Toda. Tenía que comprarme un coche nuevo, comprarme un chalequino y comprarme una pulsera de España. Bueno, tengo que me la regaló un seguidor un montón de pulseras de España. Ponerme la pulsera de España, ponerme el chalequino, comprarme un coche nuevo, unas botinas y una corbatina y entonces si la gente te trata mejor. Y ir burlándome de los pobres. Eso también, si te vas riendo de los pobres, también te tratan bien. Y diciendo, buah, es que tengo. Vamos a casa con el Dakar un rato que nos riamos, con la Miriam. Vamos en la moto. Tengo aquí la moto. No se ve nada. O no, es verdad, me voy a comprar el coche nuevo. Pido 3 o 4 préstamos en el banco. Ya la voy que sea autónomo. Te echa préstamos para acá, punta para. Y venga, préstamos. Y vacaciones al Caribe. Venga, para allí fotos para allí para el Caribe. Es que tengo que ir, es que tengo que venir. O no es verdad, doctor. ¿Cuánto tienes y cuánto vale? Es verdad, eso decían siempre. Si no tienes nada, no vales nada. Pero tienes que aparentar, aunque no tengas, la gente le gusta aparentar, porque así te valoran más. Esto parecía como pintado, ¿no? Nos vemos. Voy para casa.